Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas un día más a Desconectando 5.0. Series como Black Mirror y novelas y películas como Blade Runner, Altered Carbon, Ghost in the Shell, entre otras tantas, han dejado de reflejar un futuro lejano para aproximarnos un futuro cada vez más presente, donde se muestran sociedades altamente tecnológicas y altamente científicas, con grandes polarizaciones sociales, humanos mejorados tecnológicamente frente a humanos que reniegan de esas mejoras y humanos que viven plenamente conectados en la red o el ciberespacio y, aunque resulte paradójico, pues desconectados del mundo real. Aquel imaginario propio de la ciencia ficción y del cypherpunk se está convirtiendo en una realidad. Robots, inteligencias artificiales, cyborgs, realidad aumentada, realidad virtual, nanotecnologías, biotecnologías, bioimpresión de tejidos y un sinfín más de palabras como estas no son únicamente conceptos que forman parte del vocabulario de nuestra cotidianidad, de nuestro día a día, sino que ya son una realidad material. Después de esta pequeña introducción, pues vamos a plantear, como podéis imaginar, el podcast bajo dos líneas. Por un lado vamos a hablar de la cibercultura, de lo que es la cibercultura así muy a grandes rasgos, y por otro lado pues veremos un poco qué planteo, qué preguntas hay detrás del cypherpunk. No hablaremos del cypherpunk 2077 porque si no solo hablaríamos de bugs del juego, así que hablaremos y nos centraremos un poco pues en la literatura, en la ciencia ficción y en el trasfondo filosófico que puede tener este arte cinematográfico y literario. Para entender un poco hacia dónde nos dirigimos, o qué son las ciberculturas, o cuál es este modelo cultural en el que estamos completamente inmersos, os recomiendo que escuchéis el podcast de Industria 4.0 y Sociedad 5.0. En ese podcast comentábamos que la humanidad ha vivido bajo diferentes modelos culturales. Uno de ellos ha sido el que estaba basado en la caza y la recolección. El segundo, así a grandes rasgos, diríamos que son las sociedades agrícolas. Luego la humanidad pasó a vivir en una sociedad completamente industrial. Y hoy nos debatimos entre nuevos modelos culturales, como pueden ser el de la sociedad de la información o el de la sociedad superinteligente o sociedad 5.0, que es el modelo japonés. Lo interesante aquí es ver cómo tanto la sociedad de la información como la sociedad superinteligente o la sociedad 5.0 entrarían dentro de este nuevo paradigma cultural que es el que llamamos las ciberculturas. Y es aquí donde nos planteamos, ¿qué son las ciberculturas? Este concepto, el de cibercultura, como se puede entender, mezcla la idea de lo cibernético con la idea de la cultura. Definir desde las humanidades qué es la cultura es muy complicado, pero diríamos que la cultura es la forma en la cual el ser humano se desarrolla dentro de un contexto determinado. Y en este sentido es cómo el ser humano se desarrolla en un ámbito completamente cibernético. Esta sería la idea básica de la cibercultura, el desarrollo humano dentro de un contexto dominado completamente por lo cibernético. Este nombre, el de cibercultura, es el que se le está poniendo a todas las sociedades que desde los años 70 u 80 del siglo pasado, 1970, 1980, han empezado a construir un modelo cultural basado completamente en ciencia y tecnología. Bajo mi punto de vista, no diría que se ha empezado a construir, sino que el modelo industrial en el cual vivíamos anteriormente se está viendo afectado completamente y en todos sus ámbitos por el crecimiento exponencial de ciencia y de tecnología. Y aquí nos hacemos otras preguntas. ¿Esta irrupción de ciencia y tecnología en un modelo industrial tiene alguna implicación social? ¿Por qué es importante hablar de las culturas cibernéticas o del desarrollo de la especie humana dentro de un contexto cibernético? Pues según Arturo Escobar, que es un antropólogo colombiano que tiene un artículo que se llama Bienvenidos a Ciberia, al cual os dejaré en la cajita de descripciones, intenta dar un poco de luz a esta idea desde un enfoque antropológico. Y es aquí cuando Arturo Escobar nos comenta que esta nueva forma cultural o esta irrupción de ciencia y tecnología en un contexto industrial está provocando o está produciendo una transformación del propio modelo, tanto en su estructura como en el significado que le dábamos a la cultura, es decir, al desarrollo humano.
O dicho de otra manera, todo aquello que teníamos dado por sentado o súper seguro en un modelo industrial, hoy en día, en un contexto cibernético, en un contexto con mucha ciencia y mucha tecnología, está quedando completamente desdibujado. Y esto nos obliga a preguntarnos sobre qué es lo natural, qué es lo artificial, qué es la especie humana, qué es una máquina, cuáles son los límites entre un humano y una máquina. Son preguntas que las ciberculturas deben empezar a responder o al menos plantearse seriamente, porque la respuesta a estas preguntas reflejan esa transformación que Escobar nos habla tanto de la estructura como del significado de las culturas. La humanidad tiene que redefinir qué es ella misma y qué es la cultura, cuál es la forma en la que debe desarrollarse dentro de este nuevo contexto. ¿Y cuál es este nuevo contexto? O ¿cuáles son los pilares fundamentales de este nuevo contexto de las ciberculturas? Escobar nos dice que la cibercultura o las ciberculturas se estructuran bajo dos grandes campos. Uno, el de la información computarizada, es decir, el aumento de las tecnologías de la información y la comunicación y la entrada en nuestro día a día de las inteligencias artificiales. Esto por un lado. Y el otro pilar o el otro campo básico de estas culturas cibernéticas es el campo de las biotecnologías. Es decir, la irrupción de la tecnología dentro del ámbito de lo bio, de la vida, relación entre tecnología y lo que consideramos vida. Como comentábamos hace un momento, las biotecnologías lo que nos van a llevar es al cuestionamiento de qué es lo natural, qué es el cuerpo, qué relación puede existir entre el cuerpo y la máquina, qué implicaciones éticas puede haber a la hora de incorporarse tecnología en el cuerpo. Pues todo esto sería el ámbito de la biotecnología. Como veis, son dos pilares que pueden investigarse independientemente, pero ambos desde los años 70 y 80 han sufrido y están sufriendo un auge brutal y no paran de crecer. Y una vez presentados estos dos pilares básicos de las culturas cibernéticas o de las ciberculturas, Escobar lo que plantea son dos nuevas formas de socialización a través de estos grandes campos. Él nos va a hablar de la tecnosocialidad y la biosocialidad. Para entender el primero, el de tecnosocialidad, solo hace falta que pensemos cómo nos comunicamos y comportamos con otras personas y otras máquinas gracias a los teléfonos y a los ordenadores. ¿O qué pasa cuando tenemos un dispositivo de inteligencia artificial promovidos por Amazon o Google o cualquier otra compañía a los cuales le preguntamos directamente y nos responde? O sea, esto es una relación humano-máquina que se consideraría natural, se considera artificial. Todo esto es lo que hay que redefinir. En cambio, la biosocialidad está en relación con una nueva forma de producción de vida. Tenemos la manipulación de embriones, tenemos la clonación, tenemos la carne ex animal o la carne in vitro, la agricultura celular. Todo esto está explicado en el podcast sobre la carne in vitro, que también os dejaré por aquí. Esta biosocialidad también es una nueva forma de pensar lo natural, como ya comentábamos antes, o incluso la creación de nuevas formas de relacionarnos con nuestro cuerpo gracias a la implementación de tecnología en este. Aquí es donde empiezan a surgir los cyborgs, que aunque parezca que no haya ninguno, pues en el mundo ya hay unos cuantos. El más famoso es Neil Harbisson. Que hay otros movimientos como los biohackers o el biohacking o el do-it-yourself biology, que lo que intentan es promover que te diseñes a ti mismo. En Mataró, en Barcelona, tenemos la fundación Cyborg, que lo que intenta es crear estas nuevas relaciones del ser humano con su cuerpo y sus sentidos. Todo esto sería el campo de la biosocialidad, las nuevas formas de relacionarnos con la vida gracias a las ciencias y a las tecnologías. Como vemos, todas estas preguntas en modelos anteriores nadie se las planteaba. En algún caso pues tendríamos la relación del ser humano con autómatas, pero ya se consideraba de otra forma. No es como hoy en día que podemos relacionarnos con robots. Hay robots que son
bueno, no son médicos, pero están en los hospitales atendiendo a personas, o robots para el cuidado en residencias. O sea, pensemos que toda esta biosocialidad y tecnosocialidad son cosas que ya están completamente implementadas en nuestro día a día, en nuestra nueva forma cultural. Aunque pensemos que son cosas que aún queda mucho para llegar. No, no, ya están aquí. Y como decía, todo esto implica plantearse nuevas preguntas sobre la vida humana, lo natural y el cuerpo. Y sobre todo, y quizá la pregunta más importante, al menos para mí, es en base a qué construimos o definimos estas nuevas formas culturales, estas nuevas formas de desarrollarnos en un contexto completamente cibernético o rodeados de ciencia y en tecnología. Y aquí es donde planteo que si ni la ética ni la moral basada en lo natural o correcto por razones religiosas o por razones ideológicas nos sirve, porque estas argumentaciones ya dan por sentado qué es lo natural, qué es lo que no se puede tocar, qué es lo artificial y cómo han de establecerse estas relaciones. Si todo esto ya no nos sirve, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo redefinimos todo esto? ¿Cómo nos replanteamos todas estas preguntas que os estoy lanzando? Lo que sí que es cierto es que con ciencia y tecnología todo lo que se puede hacer se va a hacer. Y otra gran verdad es que actualmente todas estas ciberculturas están bajo el dominio del modelo cultural hegemónico que es el neoliberal e individualista, donde todo vale sin importar nada y podré aplicarme toda la tecnología en el cuerpo o podré tener mejores relaciones en base a la tecnosocialidad y a la biosocialidad en función del dinero que tenga. Pues pienso que aquí hay que hacer un gran esfuerzo de replantearse la cultura, es decir, la forma en la que el ser humano se va a desarrollar en este contexto tan grande de ciencia y tecnología. Y aquí, en esta redefinición de la cultura, es decir, de cómo el ser humano se desarrolla en un contexto cibernético, es donde entra en juego el cypherpunk. No el juego cypherpunk, sino el trasfondo filosófico del cypherpunk como una ventana a un futuro distópico tecnológicamente. Si alguien que está escuchando este podcast está muy acostumbrado a entender lo que es la distopía o el cypherpunk, verá que ya hay algunas similitudes entre lo que se ha expuesto sobre las ciberculturas y lo que el cypherpunk plantea, o lo que las distopías tecnológicas plantean. Pero resumiendo, diríamos que por distopía lo que concebimos es una visión pesimista del futuro cibernético y consumista frente a la visión positiva que podría tener este futuro científico-tecnológico. En relación a esto, la distopía tecnológica, básicamente la ciencia ficción del cypherpunk, postula o imagina un mundo donde todo lo cibernético, lo científico y lo tecnológico lo abarca e impregna todo, cosa que en las ciberculturas ya vemos que está pasando. Un mundo donde grandes oligopolios tecnológicos dominan el mercado, las comunicaciones y la información. Un mundo donde las ciudades son grandes núcleos urbanos rebosantes de información, internet y sistemas de videovigilancia basados en grandes infraestructuras de información computacional. No hace falta irse muy lejos si nos imaginamos escenas de Blade Runner, de Altered Carbon, de Ghost in the Shell, pues ese mundo que plantean esas grandes ciudades es lo que el futuro distópico del cypherpunk nos plantea. Es un futuro pesimista y oscuro donde el capital y la información, lo que podríamos llamar un cierto capitalismo de conocimiento, impide la felicidad tanto individual como colectiva, donde esta felicidad está restringida única y exclusivamente a los grupos de poder que extraen rendimiento y beneficio económico de la ciencia y de la tecnología. Este mundo planteado por el cypherpunk no se aleja hoy en día para nada de lo que podrían llegar a ser estas ciberculturas si la humanidad no redefine su contexto cultural, si lo dejamos todo en manos de este modelo cultural hegemónico neoliberal individualista, muy probablemente podamos acercarnos a estas visiones completamente distópicas, pero si intentamos redefinir todos estos
o todas estas nuevas formas de tecnosocialidad y biosociabilidad, quizás podemos alejarnos de estos futuros distópicos para aproximarnos a un futuro más utópico donde la ciencia y la tecnología, lo cibernético, nos ayuden en nuestro día a día. Así que es todo un trabajo de redefinición y de intentar autogestionarse culturalmente. Dejando a un lado esta rápida explicación del imaginario distópico que el cypherpunk nos ofrece, de este constructivismo distópico, diremos que originalmente el término cypherpunk fue utilizado para referirse a un movimiento literario encabezado por Bruce Sterling, William Gibson, que se considera el padre del cypherpunk, y John Shirley, que surgió pues este concepto en el 1980. Es muy curioso, ¿no? O sea, las ciberculturas empezaron en 1970, 1980. La idea del cypherpunk nació en 1980 dentro de un ámbito literario donde se imaginaban cómo la humanidad iba a desarrollarse y a relacionarse con lo cibernético. El cypherpunk fue una ventana hacia este futuro. Pero según David Caballaro, en su libro Cypherpunk y Cibercultura, que lo tengo pero está descatalogado y no lo puedo dejar en ningún sitio, este movimiento no se encasilla únicamente en la literatura o el arte cinematográfico, sino que su trasfondo para este autor es el siguiente. El cypherpunk lo que intenta, o lo que ha intentado hacer, o lo que nos hace reflexionar, el trasfondo filosófico que tiene, es la redefinición de las relaciones entre la especie humana y las máquinas provocado por las ciencias cibernéticas. ¿Qué es lo que necesitan hacer las ciberculturas? ¿Qué es lo que necesita hacer la humanidad? Exactamente lo que el cypherpunk nos está proponiendo, la redefinición de las relaciones entre la especie humana y las máquinas provocada por un nuevo contexto cultural basado en ciencia y en tecnología. Si recordamos los dos pilares que Escobar mencionaba sobre la cibercultura, veremos que estas ciencias cibernéticas, los sistemas de la información computacional y las biotecnologías, lo que están obligando, como ya voy diciendo a lo largo de todo este podcast, es redefinir las relaciones entre la humanidad y las máquinas. Ya no se trata únicamente de ver qué papel juegan las ciencias y las tecnologías en las esferas económicas, como bien podría ser en un modelo de industria 4.0 o en un modelo industrial, sino que lo que se intenta ahora, o lo que Cypherpunk ha intentado hacer, es analizar y comprender en la propia cotidianidad que las relaciones entre la especie humana y las máquinas, incluso las relaciones de la especie humana con el propio cuerpo, han cambiado totalmente. Es muy curioso como en los años 80 hubo gente que ya se planteó que esto podría pasar. Se veía como ciencia ficción, como, uy, esto pasará dentro de mucho tiempo. 2021 y necesitamos responder a estas preguntas. Vale que el cypherpunk lo hizo completamente en un mundo oscuro, ya os digo, mirad Blade Runner, Ghost in the Shell, Altered Carbon, son mundos completamente oscuros, completamente individualistas, pero son un reflejo de hacia dónde nos podemos estar dirigiendo. Y todo este constructivismo distópico propio del cypherpunk nos lleva a una última pregunta, que es, ¿qué aspecto de la humanidad nos hace humanos? El cypherpunk planteó desde los años 80 el cuestionamiento de la cultura moderna. En clases de filosofía sobre posmodernidad se explica el cypherpunk como, lo que os digo, una ventana a un futuro distópico completamente cibernético. Pero esta corriente literaria se adelantó a su tiempo poniendo sobre la mesa las preguntas que la cibercultura o las ciberculturas necesitan responder. Y aquí, siguiendo con la premisa de Vivian Sobchak, que es una teórica y crítica cultural y cinematográfica estadounidense, diríamos que la ciencia ficción, y en este caso el cypherpunk, es, en palabras de esta crítica cultural, un mapeo cognitivo y la figuración poética de las relaciones sociales, ya que están constituidas por nuevos modos tecnológicos de estar en el mundo. Es decir, nuevamente el cypherpunk intentó construir una idea de cómo serían estas relaciones humanas dentro de un contexto cibernético. La gracia del cypherpunk es que muestra toda una distopía, todo un construccionismo
basado en un modelo cultural neoliberal, individualista al máximo. Es como un punto de atención hacia humanidad, esto es lo que tenemos y esto es lo que puede pasar. El planteamiento que yo hago es humanidad. El cypherpunk nos dijo que las ciberculturas pueden acabar siendo esa visión oscura y distópica del mundo. Autogestionémonos culturalmente, decidamos cómo tienen que ser estas formas de tecnosociabilidad y biosocialidad e intentemos reconducir o reorientar o redefinir nuestras culturas sin renunciar a todo este potencial científico y tecnológico y poniéndolo siempre al servicio de la vida y no a los intereses de futuros oligopolios tecnológicos que lo van a manejar todo. Esta es un poco la idea entre la cibercultura, el cypherpunk y qué mundos nos dibujan. Como siempre, si os ha gustado, le dais un like, compartís el vídeo, hacéis lo que queráis y seguiremos hablando de todas estas cosas. Hasta luego.